Uno de los juegos narrativos más estimulantes son las ucronías, un género de la ciencia ficción consistente en reescribir tentativamente la historia a partir de modificar un hecho histórico específico. Es muy conocido el caso del Hombre en el Castillo de Philip K. Dick, recientemente adaptada como serie, que indaga en el destino de América a partir de la hipótesis de que los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, o la novela de Stephen King 11-22-63, que también tiene una serie propia y que está basada en la posibilidad de evitar la muerte de John Fitzgerald Kennedy. En Watchmen, de Alan Moore, adaptada al cine por Zack Snyder, vemos a un Nixon reelegido para un tercer mandato después de que un cambio constitucional lo permitiera. Uno de los casos más interesantes es la novela Tiempos de arroz y sal, de Kim Stanley Robinson, que ensaya cómo podría haber sido la historia de la humanidad si la civilización cristiana europea hubiera sido no diezmada, sino destruida por la peste. Y en los siglos que siguen hasta hoy fueran la islámica, la budista y la confuciana las grandes civilizaciones, las grandes culturas que dirigieran el progreso humano. Pero nos vamos a quedar con un caso mucho más pedestre. Hubo un cómic de Star Wars que, siguiendo una larga tradición de los tebeos, elaboró la hipótesis de cómo se hubiera resuelto la rebelión si Luke hubiera fallado con el torpedo que destruyó la primera estrella de la muerte. Es decir, el tebeo desplegaba los acontecimientos políticos y bélicos del Imperio contraataca y el retorno del Jedi hasta el final de la guerra a partir de la derrota de Rebelde en la batalla de Yavin. Quizá fue por regalarles a los lectores un final feliz, donde los oprimidos doblegan a los opresores. El caso es que el tebeo termina con la muerte del emperador y la caída del imperio. Ese desenlace, en cualquier caso, revela una vibrante intuición histórica. Si bien el destino de cada personaje se ve, en primer término, muy alterado, el destino final de la contienda no. Y aunque sea un tebeo de fantasía, ilustra cómo ocurren las cosas en la historia. Los hombres y los azares pesan mucho, pero las dinámicas profundas del humor social y la compleja evolución de las actividades y progresos humanos mandan mucho más. Kim Stanley Robinson juega con la misma idea en su novela. Todo es distinto, sí, pero fluye en el mismo sentido. Por eso el mejor político no es el que tiene clara la estación termini de su proyecto político, qué quiere hacer y cuál es la sociedad que desea, sino el que sabe leer las corrientes de fondo, los humores sociales y las tendencias históricas, y tiene el arrojo y la habilidad de modularlos, de actuar sobre ellos. La España de los últimos 8 años ilustra el caso con deslumbrante precisión. La muerte del bipartidismo en 2015 fue respondida con pataleos, no ya individuales, sino de todos los poderes económicos, mediáticos, políticos, policiales y judiciales que se declararon en rebeldía contra el resultado de diciembre de 2015, un mandato electoral que ponía fin al gobierno de la derecha y señalaba a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como socios forzosos de un nuevo gobierno. Tal fue la intensidad de la rebelión contra ese maremoto y tal era el poder disponible que poseían los sublevados que lograron retrasar 4 años la formación de ese gobierno. Pero no lograron revertirlo, ni siquiera acercarse. La determinación de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, muy disímil pero cierta en ambos casos, para resistirse a ese destino escrito contra ellos, fue capital en su éxito final. Fue su condición de posibilidad, pero no fue lo más importante. Como se vio primero en Vistalegre II, después en las primarias socialistas y finalmente en los procesos electorales de 2019, la causa principal de su triunfo es que ambos nadaban a favor de la corriente de fondo del país. Y sus poderosísimos enemigos, que no dudaron en usar la comunicación, el espionaje, la policía y hasta la justicia, nadaban río arriba. En realidad, aún siguen braceando desde las salas de justicia y las redacciones. Por supuesto que el curso del agua puede guiarse y canalizarse, pero solo a favor de la gravedad. Los mares no fluyen hacia las montañas, ni siquiera en la Tierra Media, en la génesis del Monte del Destino, que nos cuenta la serie Los Anillos de Poder. Como vemos, la voluntad sola no sirve para invertir la corriente de la historia ni cuando viene acompañada por los más poderosos aliados. Tampoco un azar, el lado del que cae la bola una vez que toca la cinta, muy rara vez cambia el resultado final de un partido. Pese al fracaso de Luke, los rebeldes consiguieron por fin ganar la guerra civil galáctica. Eso sí, por el camino, Leia se convirtió en súbdita del emperador y en enemiga de su hermano, antes de ser la pieza clave en la derrota del imperio. Y muchos de los que no deberían haber muerto, murieron. De ese pequeño tebeo deberían aprender nuestros políticos y analistas ante la década que se nos echa encima con sus urgencias, porque aunque Paulo Coelho y otros buhoneros de carromato sigan insistiendo en lo contrario, la realidad
no negocia con nuestros deseos, por más hermosos que sean nuestros sueños y más animosa y ufana nuestra disposición. Piensen en ello cada vez que oigan vaticinar el regreso del bipartidismo. Los surfistas no crean las olas.